y les voy a compartir pantalla sobre el material que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ok? Ya chicos, ¿alguien que me pueda decir si ya se puede observar la pantalla? Sí, licenciada, sí se puede ver. Gracias, Christopher. Ya, el día de hoy vamos a hablar sobre la lectura inferencial. Eh, Todo texto tiene una intención y es al lector a quien le corresponde descubrirla. Es decir, toda expresión de ideas encierra una información semioculta o escondida que le corresponde a quien lee o escucha inferir o predecir para complementar el mensaje del emisor. Inferir, ¿qué es inferir? Es un proceso cognitivo mediante el cual se extrae información explícita en los textos o discursos. Las deducciones, a lo que se deriva de una afirmación o de una idea, se convierten en inferencias. Y si el autor del texto no afirma tales cosas explícitamente, según las anteriores consideraciones, la proposición Juan era pobre, pero honrado, tiene unas intenciones y se pueden extraer diferentes inferencias que no están presentes, pero que el lector en su proceso cognitivo necesita saber para entenderlo y relacionarlo con su contexto según los sentidos y significados que infiera del texto. Ejemplos. Los pobres generalmente no son honrados. B. La pobreza es consecuencia de la honradez. C. La pobreza está asociada con la deshonestidad. Riqueza y honradez están emparentadas. Pobreza y honradez tienen a excluirse. La pobreza obedece a un comportamiento virtuoso. Ya, estos son como los tipos de inferencias que nosotros podemos sacar de una sola frase, que era, Juan era pobre, pero honrado. Estas son las inferencias que uno se pudo sacar de esa pequeña frase, o sea, son como decir lo que da a entender esa pequeña frase. Las inferencias A y B y E se establecen sobre la base de lo que se dice, es decir, sobre lo explícito, mientras que las inferencias C, D y F se establece sobre la base de un contenido implícito. En los elementos léxicos, en la estructura sintáctica del enunciado o en la información contextual. Ya. Como podemos ver en A, B y E, que dice los pobres generalmente no son honrados, la pobreza es consecuencia de la honradez y pobreza y honradez tienden a excluirse. Ya, tienen algo en común, ¿no? El mismo, como decir, el mismo entendimiento. El implícito, que en este caso sería C, D y F, que es la pobreza está asociada con la deshonestidad, riqueza y honradez están emparentados, la pobreza obedece a un comportamiento virtuoso. También tienen un significado similar. Es lo que nosotros podemos entender de eso, ¿no? Para realizar una lectura inferencial se puede seguir estos pasos. Primero, identificar las ideas principales del texto. Efectuar suposiciones en torno a ideas implícitas y explícitas del texto. Plantearse preguntas resulta muy útil. Releer para constatar las inferencias hechas. Aquella información que las valide se convierte así en una fundamentación, correspondiente. Ya es como unos puntos de ayuda, ¿no? De cómo poder hacer una buena lectura inferencial. Vamos a leer acá abajito, ¿ya? Alejandra, ayúdame con la lectura, ¿ya? Ya. La lectura inferencial exige leer el texto con atención, identificar y definir el problema a lo que se requiere, explicar a partir de la lectura, descartar la información irrelevante, las falsas pistas que no proporcionan los datos necesarios para cumplir con el propósito de análisis establecido, identificar y rastrear los indicios para construir supuestos, elaborar hipótesis y conclusiones.
confrontar los supuestos hechos en cada caso, para verificar la coherencia interna sobre las hipótesis y conclusiones planteadas. Ya, es bastante simple, ¿no? Primero identificar, después descartar lo menos irrelevante, elaborar hipótesis y conclusiones. Ya, es bastante, yo creo que está bastante entendido hasta aquí lo que es la lectura inferencial y por qué se la hace. Un lector que infiere es capaz de hallar las pistas o claves significativas, encontrar más de una interpretación o significado en todo aquello que lea, localizar datos o ideas que el escritor o escritora pretenden transmitir, utilizar esta estrategia en cualquier texto. ¿Ya? Aquí tenemos lo que es las palabras claves para nosotros poder entender de mejor manera la explicación. Y sería cognitivo, el del conocimiento relato a él. Deducciones, conclusión, inferencia. Explícito, que expresa con claridad una cosa. Implícito, que se extiende incluido en otra cosa sin expresarlo. Hipótesis, suposición sin pruebas que se toma como base de un razonamiento. Y las conclusiones, la resolución que se ha tomado sobre una materia o deducción a que se ha llegado tras su estudio o análisis. La inducción y la deducción. Vamos a leer Mayerly. Todo tipo de texto presenta dos tipos de informaciones, la implícita y la explícita. La información implícita es la que el lector debe deducir a partir del contenido del texto leído, mientras que la explícita es la que se encuentra de forma literal y exacta dentro del texto. Resulta de gran utilidad aplicar la inducción y deducción para descubrir estas ideas. Ya. La inducción se aplica cuando a partir de un conjunto de datos particulares llegamos a una información o conclusión general. Ejemplo, datos particulares. Llegan a la casa de enfrente personas con regalos. Luego, una joven con un vestido blanco y un ramo de flores. Finalmente llega un conjunto musical. La conclusión, en la casa de enfrente hay una fiesta nupcial. La deducción se utiliza cuando a partir de una información general llegamos a una conclusión de hechos particulares. Es decir, chicos, en la inducción nos dan primero un conjunto de datos para la conclusión. En lo que es la deducción es al revés. Nos dan una información en general y llegamos a una conclusión de hechos, ¿no? La información general. Para ser promovido al siguiente año educativo, debes obtener un promedio mínimo de 7 sobre 10 puntos. Y la conclusión, Juan tiene 6 puntos sobre 10. Por lo tanto, no será promovido. Carolina tiene 9 puntos sobre 10. Por lo tanto, será promovida. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Como les decía, en la inducción, primero nos da un conjunto de datos y después la conclusión, y en la deducción se da primero lo que es una información en general y después llegamos a hacer lo que es los hechos, ¿no? Es como al revés de lo que vimos. Las técnicas de revisión. Vamos a leer, Melanie. Técnicas de revisión. Como sabes, aunque la escritura es poco probable, es un proceso libre, existen algunas reglas que debes seguir para lograr textos académicos de calidad. Por ejemplo, cuando vamos a escribir con fines académicos, tenemos que planificar la escritura de acuerdo con el tipo de texto que nos está asignando a escribir, al tema y el enfoque que queremos darle. Y sobre esa planificación, elaborar un primer borrador de nuestro trabajo. Ya. Escribir un borrador es muy importante. ¿Cuál es, Kat? Escribir un borrador es muy importante porque eso garantiza que nuestro trabajo será revisado y releído antes de su publicación. A continuación te proponemos algunas técnicas de revisión de textos académicos que aplicarás en tu siguiente escritura. Vamos a suponer que en esta ocasión
te ha sido asignado un trabajo sobre un tema específico y que ya has elaborado un borrador. Ya, gracias. El contenido, la estructura y el estilo. El contenido, ¿qué he dicho? El texto responde al objetivo que te habías planteado. Es adecuado para el destinatario al que va dirigido. La información que se ofrece se ajusta al tema. Ese es un contenido, chicos, de las técnicas de revisión. Tenemos que revisar este tipo de preguntas para nosotros poder ver lo que es la revisión, ¿no? La estructura, ¿en qué orden lo ha hecho? El texto sigue el orden establecido en el guión. Se desarrolla en cada párrafo una única idea. Se emplean enlaces entre los párrafos. Estilo. ¿Cómo lo ha dicho? El texto es claro y comprensible. Hay faltas ortográficas. La puntuación ayuda a la lectura. Se repiten palabras. Ya, chicos. Estas son más o menos las preguntas que nos tenemos que hacer para una técnica de revisión. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿La puntuación ayuda a la lectura? ¿Para la comprensión de la lectura? ¿Quién me responde? Sí, es importante porque estamos separando ideas, por así decirlo. Ya, y es bastante importante ya que para eso necesitamos entender la lectura y para eso nos ayudan lo que es los signos de puntuación. Eso es bastante importante, chicos, porque a veces uno se lee un texto y si no hay signos de puntuación, sigue de largo, entonces a veces no le entendemos. Ya. Eso es con respecto a la clase del día de hoy, chicos. Yo creo que está bastante claro hasta el momento lo que es la lectura inferencial, em, lo que es también la inducción y deducción y lo que es las técnicas de revisión. ¿Está claro hasta aquí, chicos? ¿O tienen alguna duda, alguna pregunta? No, licenciada. Ya, está bastante claro entonces, ¿cierto? Ya, entonces, si está bastante claro, voy a preguntar. ¿Cuál es la diferencia de deducción e inducción? ¿Quién me responde? La inducción, sí, la inducción, nos da un conjunto de datos y después llegamos con una conclusión. En cambio, la deducción nos dice una información general y después de esa información general podemos llegar a la deducción. Ya, Melanie, ¿cierto? Sí. ¿A qué se refiere con la inferencia? ¿Qué es la inferencia, chicos? Es un Es lle- proceso cognitivo mediante el cual se extrae información explícita en los textos o discursos y también se identifica las ideas principales. Ya, explícita y implícita, ¿no? Eso no se olviden. Bien, Mayerly, ¿cierto? Sí, Mayerly. Ya, y solo la revisión, vamos a ver. Sobre las técnicas de revisión, ¿qué nomás nos debemos preguntar y por qué es tan importante? Debemos preguntar sobre el contenido, la estructura y el estilo. Y sobre el contenido es qué se ha dicho, la estructura en qué orden y el estilo cómo. Ya, Christopher, ¿cierto? Sí, sí, licenciada. Ya, ¿y por qué es tan importante la revisión técnica? Porque eso nos ayuda a corregir errores. Exactamente. Ya chicos, veo que está bastante claro lo que es la clase del día de hoy. Es algo que nosotros tal vez ya sabíamos, pero que se le puede hacer como una especie de apoyo, ¿no? No se olviden de subir las actividades que ya están colgadas en la plataforma y cualquier pregunta, cualquier duda me la hacen por medio de la plataforma también. Yo veo que está bastante claro esto, chicos. Espero que les vaya súper bien, que tengan un excelente día y de aquí creo que nos vemos ya la otra semana. Esos chicos con respecto al día de hoy, no se olviden de subir las tareas, no les quito más tiempo para que puedan realizar la actividad en clase, ¿ya? Espero que estén súper bien.
Cuídense, chicos, los que no tienen preguntas ni dudas ya pueden salir de la clase, ¿ya?